Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Hebreos 12:11. Bienvenidos nuevamente. Continuamos con nuestra segunda conferencia del día, organizada por Catartizo, Acompañamiento Pastoral y Psicológico. La disciplina en la iglesia es un tema sensible, pero necesario para el crecimiento espiritual y la salud comunitaria. Hoy reflexionaremos sobre sus impactos y cómo abordarla con sabiduría y amor. Nuestro conferencista es Juan Pablo Carrillo, pastor y miembro fundador de Catartizo, con una sólida trayectoria en discipulado, liderazgo y consejería. Ha colaborado en diversas iglesias locales y fue co-conductor del programa El Roy en Asoma Visión. Actualmente completa su labor pastoral con estudios en psicología, completando un enfoque integral al acompañamiento pastoral. Con ustedes, Juan Pablo Carrillo. Bienvenido. Muchas gracias, qué gusto poder estar con ustedes en esta tarde tratando un tema de suma importancia, y quiero yo compartirles un material que he preparado. Si me permiten. Entiendo que ya se está haciendo. Y el tema de esta charla, como lo podemos ver, es disciplina y restauración, ¿no? Y hablar un poco sobre estos procesos saludables dentro de esta dinámica, dentro de nuestras congregaciones, que, como habíamos mencionado, es un poco controvertida, ¿sí? Quiero iniciar dando un poco la historia de cómo nace este tema, cómo llega este tema a materializarse en lo que hoy les voy a presentar. Hace unos 3 años atrás tuve la oportunidad de ser invitado a formar parte de un grupo de expositores, de talleristas, conferencistas, y dentro del momento de planificación, quien estaba al frente de este grupo me sugirió o me pidió que pueda plantear algunos temas, de los cuales uno de ellos era este que vamos a tratar en esta tarde, el otro estaba relacionado al tema de adicciones y el otro tenía que ver un poco con el tema de la sexualidad en la adolescencia. De estos 3 temas, la persona que pues estaba liderando este grupo de conferencistas me sugirió poder concentrarme más en este tema de la disciplina, de estos procesos de disciplina. Así fue como preparé el material, lo ejecuté, lo realicé, hice algo de investigación para poder abordar esta temática y se la presenté. Pasó el tiempo y en una de las reuniones que tuve con él, él mencionó el hecho de que los líderes de la iglesia no estaban muy interesados en poder escuchar sobre ese tema en cuanto a ser cuestionados frente a los procesos que generalmente los pastores tienen, los líderes, al momento de ejecutar una, un proceso de disciplina dentro de nuestra congregación. Y eso me llevó un poco a reflexionar frente al tema de quizás ese orgullo y ese narcisismo que a veces tenemos los pastores cuando se trata de poder de alguna manera reflexionar sobre nuestros procesos, reflexionar sobre la forma en cómo nosotros ejecutamos las cosas, y más cuando quizás estas charlas vienen probablemente de alguien que quizás no tiene una trayectoria tan amplia como Charles Stanley, Lucas Leis, Mauricio Scott, que son grandes referentes en cuanto a conocimiento bíblico y teológico y de liderazgo, obviamente, dentro de nuestra comunidad. Así que es de esta manera en donde yo comienzo a transicionar hacia el aspecto de tratar el tema, pero para la congregación. Las personas que de alguna manera hemos sido puestas en disciplina, cómo de alguna forma nosotros eh, analizar el proceso que se debió haber seguido o cómo solicitar un proceso adecuado a la hora de entrar en un proceso disciplinatorio en nuestras congregaciones. Entonces, es así como yo el día de hoy quiero eh, compartir con ustedes esta propuesta de trabajo para esta tarde. Entonces, intentaré dar una pequeña introducción frente a el tema de la disciplina
en las congregaciones, este esquema, este concepto, este proceso que a veces lo tenemos en nuestras iglesias, tratando después de dar respuesta a qué es salud, porque no podemos hablar de un proceso de disciplina saludable si es que no entendemos qué es salud. Luego quisiera abordar con ustedes el poder contestar la pregunta de qué es la disciplina, pasando a responder la pregunta qué es restauración y acto seguido dar una reflexión ante las problemáticas que he podido yo de alguna manera visualizar a la hora de implantar procesos de disciplina en las congregaciones, no solamente como alguien que ha vivido procesos de disciplina, alguien que ha sido puesto en disciplina, sino también como alguien que ha colocado a otras personas en disciplina. Y esto pues espero pueda abrir la puerta a que planteemos una propuesta de disciplina saludable, una propuesta de un trayecto, de una puesta en escena de cómo debería ser un proceso de disciplina saludable en nuestras conclusiones para terminar con una conclusión que nos ayude a reflexionar sobre este tema. Entonces, como les mencionaba, dentro de esta introducción creo que es importante el poder de alguna manera reflexionar sobre esta mala comprensión que nosotros tenemos con respecto a la disciplina desde el Antiguo y desde el Nuevo Testamento. A veces vemos esto como un aspecto de castigo o nos concentramos única y exclusivamente en el tema del castigo y no damos paso a que podamos nosotros analizar el tema de la disciplina como un proceso de restauración, como un proceso formativo que permita a la persona pasar de un punto a un punto B. Entonces, en esto me he dado cuenta que hay una especie de réplica de acciones de los líderes justamente por un desconocimiento en cuanto a cómo debería ser un proceso adecuado de disciplina. Lo digo por experiencia propia frente al hecho de haber escuchado a colegas pastores y porque yo también tuve ese mismo discurso que así como me pasó a mí, así debo hacerlo yo. Entonces, esta réplica que hacemos nosotros en este proceso, lo único que está generando probablemente es que lastimemos vidas, lastimemos corazones y tengamos ovejas que en vez de desarrollar ese potencial como personas, lastimosamente se inclinan un poco más hacia sentirse culpables, sentirse rechazados, sentirse aislados, segregados, acusados, y que no logremos ese objetivo con el que desde el texto bíblico la disciplina se propone. Entonces aquí viene también un punto importante de poder analizar la disciplina no desde un sentido de justicia personal, sino más bien desde un sentido de justicia de parte de Dios, porque la forma en cómo el ser humano pretende definir la justicia no tiene nada que ver con la forma en cómo Dios manifiesta su justicia. Y para quienes nos hemos enfrentado a la justicia de Dios, cuando nos hemos visto cara a cara con ese Padre Santo que de alguna manera nos mueve a reflexionar sobre lo que hacemos, sobre lo que hemos hecho y lo que quizás otras personas nos han hecho a nosotros, la forma en que tratamos nosotros de plasmar el tema de la disciplina cambia completamente. Y esto pues también tiene que ver con este deseo de que otros pasen por el mismo dolor muchas veces. Cuando nosotros desde este desconocimiento, desde esta eh, falta de capacitación, tratamos de que la otra persona pase por lo mismo que yo pasé. Entonces, como a mí me dolió y eso me sirvió a mí, creemos entonces que eso de alguna manera ha de servir al otro sin darnos cuenta que cada persona es un mundo completamente diferente. Con esto, pues, quiero dar paso a el análisis o a responder a esta pregunta que yo les había planteado de qué es la salud. Y encontré esta definición y permítanme leerla. Dice, un ser humano se encuentra sano cuando, además de sentirse bien física, mental y socialmente, sus estructuras corporales, procesos fisiológicos y comportamientos se mantienen dentro de los límites aceptados como normales para, para todos los seres humanos que comparten con él las mismas características y el mismo medio ambiente. Entonces, ¿qué tiene que ver esta definición de salud
con estos procesos de disciplina saludables. No solo se trata de decir estoy sano, ¿sí? No es solamente el verbalizar este aspecto de estoy sano, sino que es necesario que mi cuerpo, mi organismo, esté dentro de esos parámetros que dentro de mi contexto podemos llamarlos normales, aceptables. Entonces, ahí podemos nosotros hablar de alguna manera de salud como tal. Eh, yo podría decir, por ejemplo, en este momento que me siento bien, me siento sano, pero puedo tener quizás niveles alterados en cuanto a mi presión arterial, puedo tener hipertensión. Y aunque yo puedo manifestar este aspecto de sentirme sano, en realidad no lo estoy, porque hay ciertos factores, ciertos elementos medibles que me están ya dando una condición de que esta salud percibida no es del todo cierta. Entonces aquí hablamos también de que los procesos saludables no solamente es cuestión de decir sí, somos o tenemos un proceso de disciplina saludable, sino el poder observar también si es que la congregación reacciona de acuerdo a eso que nosotros estamos diciendo. Porque si yo digo que tengo un proceso de disciplina saludable, pero de repente tengo personas heridas, lastimadas, personas que guardan rencor, personas que después de su proceso de disciplina se han aislado, entonces no puedo hablar del todo de un proceso saludable, porque no es cuestión solamente de decirlo, es necesario tomar en cuenta otros factores integradores para poder llegar a esta conclusión de que tengo un proceso de disciplina saludable. Con esto quiero poder definir con ustedes qué es disciplina y para esto pues le he pedido ayuda a la RAE para que nos muestre o nos pueda dar una orientación de qué significa disciplina. Y una primera definición que yo pude encontrar con respecto a disciplina es una doctrina, una instrucción de una persona, especialmente en lo moral. Entonces, la disciplina desde la RAE nos apunta, nos inclina hacia ese aspecto de lo moral. Dentro de esta misma lectura que estaba haciendo, la RAE propone un concepto como disciplina eclesiástica y nos dice que es el conjunto de las disposiciones morales y cánones de la iglesia. Entonces, esto nos lleva como que a suponer que la disciplina es un conjunto de normas, de reglas, de situaciones que uno tiene que cumplirlas, ¿no? Que es este códex que uno tiene que realizarlo sí o sí para decir que soy disciplinado. Sin embargo, encontré una definición de Cecilia Vance que me pareció muy interesante el poder colocarla para analizarla frente a lo que significa disciplina. Y nos dice que se entenderá por disciplina el cumplimiento del rol que cada uno de los actores tiene en el contexto de una comunidad organizada. Y esto me parece muy importante porque no podemos hablar de disciplina sin una comunidad organizada. No puede existir disciplina o un proceso disciplinatorio si mi comunidad eclesiástica no está organizada. Y cuando hablo de una comunidad organizada, no me refiero a la organización jerárquica de saber cuál es el pastor principal, cuál es el cuerpo pastoral, cuál es la junta administrativa, si bajo estos dos mandos de liderazgo hay los líderes ministeriales, los líderes de célula, de grupos discipulado, los diáconos. No me refiero a esa organización jerárquica que muchas congregaciones lo tenemos, sino más bien a una organización de procesos. Saber cuál es ese camino, ese trayecto que yo voy a seguir dentro de esta dinámica a la que nosotros le estamos llamando disciplina. Y es así como quiero traer a colación lo que dice el texto bíblico o cómo se utilizaba el término disciplina en el texto bíblico. Y pongo como ejemplo lo que dice Hebreos, capítulo 12, verso 5. Encontramos ahí la palabra disciplina y nos dice que disciplina es igual a entrenar a un niño, educar, instruir, enseñar, corregir y castigar. A veces nosotros en los procesos de disciplina que ejecutamos en nuestras congregaciones nos concentramos única y exclusivamente en el tema del castigo,
en el hecho de que la persona ya no puede servir, ya no puede cantar, no puede direccionar la alabanza, no puede ser líder de célula, no puede ser líder de ministerio, no puede ser líder de grupos de discipulado, no puede ser consejero, y apuntamos muchísimo al castigo, pero no hemos reflexionado sobre el hecho de que la disciplina también está de alguna forma rodeada por este actuar de educar, instruir, enseñar y corregir. Y algo que me llamó muchísimo la atención es que se coloca la disciplina como entrenar a un niño. Y yo veía un poco cómo es el desarrollo de mi hija. Soy papá, tengo una nena de 3 años. Y este entrenar a mi hija para que pueda utilizar el servicio higiénico, el baño, no fue desde el aspecto de, bueno, te voy a quitar los juguetes, no vas a poder videos y tienes que usar el inodoro, aprender a usar el inodoro. No, sino que fue todo un proceso en donde había un acompañamiento, había una explicación, utilizaba palabras o un discurso que pueda ser entendido por ella. Entonces, cuando nosotros hablamos de disciplina en nuestras congregaciones, debemos hacer este análisis también sobre la madurez espiritual, la madurez emocional, la etapa etaria, la etapa de desarrollo de la persona para poder comunicar qué es lo que nosotros queremos conseguir con esta disciplina, qué es lo que queremos y cuál es el objetivo de entrar en un proceso disciplinatorio, que no solamente es el quitarle cosas, sino que es el hecho de poder de alguna manera ayudar a que la persona pueda ser instruido, pueda ser corregido en cuanto a un comportamiento o una conducta que pueda hacerle daño a él o puede estar ocasionando daño a personas que están a su alrededor. Con esto en mente, quiero responder a esta pregunta que yo les planteaba con respecto a qué es entonces la restauración, porque debemos de entender que todo proceso disciplinatorio sí o sí debe ir de la mano con el tema de la restauración. Sí o sí debemos nosotros hacer un anclaje en cuanto al tema de eh, disciplina y restauración. Si no hay eso, simplemente estaríamos concentrándonos única y exclusivamente en el castigo. Entonces, nuevamente revisé en la RAE lo que significa restauración y nos dice que es reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Esto es bastante importante que podamos nosotros reflexionar. Y aquí la invitación de que podamos leer esta definición, porque cuando hablamos de restauración con personas es el fin último ponerlos en esa estimación que antes tenían. Porque si no estamos consiguiendo eso, entonces nuestro proceso disciplinatorio no está cumpliendo su objetivo y está muy apartado de lo que el texto bíblico nos invita a hacer cuando nosotros ejecutamos estas acciones dentro de nuestra congregación. En Mateo capítulo 12, verso 13 aparece la palabra restauración y cuando busqué este término en el original griego nos decía que la restauración tiene que ver con restablecer, curar y aliviar. Y muchas veces, lastimosamente, nuestros procesos disciplinatorios no están cumpliendo esta función de aliviar. A veces simplemente colocan más peso en el hombro de las personas, colocan más inseguridad, mayor culpa y no está transitando hacia este elemento de aliviar a la persona frente a este acto que ha cometido, que pudo haberle causado mucho dolor o que pudo haber lastimado a otras personas. Y aquí es cuando yo les decía al inicio de esta charla, frente a esta distorsión que nosotros tenemos con respecto a lo que se menciona en el Nuevo Testamento, frente a la disciplina. En la primera carta a los Corintios que nosotros tenemos en nuestros textos bíblicos, vemos que Pablo sugiere a la iglesia que se separe a una persona por haber cometido un acto que ni siquiera los paganos o los gentiles estarían dispuestos a hacer. Y ese es el ejemplo de este joven que tiene un amorío con su madrastra. Y para la segunda carta a los Corintios, vemos que Pablo presenta otra perspectiva frente a este mismo caso. Hay algunos expertos biblistas, algunos teólogos que dicen que lo que Pablo está escribiendo en la segunda carta a los Corintios se está refiriendo a otro caso. Otros aseguran que sí está anclado a la persona que se hace referencia en la primera carta a los Corintios. Lo importante aquí es ver
la posición de Pablo, porque muchos se toman de la primera carta a los Corintios, escrita por Pablo, en cuanto a si hay una persona que hizo algo mal, hay que separarlo, hay que segregarlo, hay que discriminarlo, hay que ponerlo a un lado. Entonces tenemos la autoridad o tenemos la base bíblica para poder ejecutar esto sobre la persona. Y sí, es cierto, es parte de lo que está en el texto bíblico, pero también hay otro lado, también está otra carta escrita por Pablo, en donde él coloca lo siguiente y dice así: no obstante, y esto está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 7, estoy leyendo en la nueva traducción viviente, dice: no obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Hay este aspecto de restaurar, hay este aspecto de volver a construir el vínculo con esta persona y no solamente dejarlo aislado, porque este aislamiento puede generar este desaliento, y ahí es cuando nosotros tenemos esta migración de ovejas en las iglesias. Y generalmente lo que suele suceder en las congregaciones es que los líderes, los pastores, tendemos a culpabilizar a la persona, a la oveja, por la decisión que ha tomado de salirse de la congregación. He escuchado, y yo también he sido parte de esta problemática, de utilizar este comentario de que la persona se fue porque es inmaduro espiritualmente. Y tratamos de responder a la migración de las ovejas única y exclusivamente bajo el tema de la persona se fue por inmaduro espiritualmente. Pero no nos ponemos a reflexionar sobre cómo fue su proceso disciplinatorio, qué tan lastimado estuvo, si fue acompañado o no fue acompañado, si fue escuchado o no fue escuchado, si se cumplieron o no se cumplieron los objetivos de ese proceso disciplinatorio, si la persona que ejecutó la disciplina estaba o no estaba capacitada para ese proceso de acompañamiento disciplinatorio, si es que era un líder o un pastor interventor capacitado para poder disciplinar a alguien. Entonces, tratamos de reducir todo al hecho de que la persona se fue porque era inmaduro espiritualmente. Y eso, claro, evita que cuestionemos otro tipo de prácticas, otro tipo de situaciones, otro tipo de elementos que podrían estar contribuyendo a que las personas decidan llegar a esto de cambiarse de congregación, y que en muchos de los casos se cambian no solamente eh, como una especie de borrón y cuenta nueva, sino que llegan a esa nueva congregación con heridas, llegan a esa nueva congregación lastimados, rencorosos, llegan con una situación que requiere de un proceso de acompañamiento mucho más largo y quizás en algunos casos hasta más especializado. Es así que al responder a estas preguntas, viene a mí el poder hablar sobre las problemáticas que yo he podido observar en este proceso de disciplina, en este proceso de colocar a alguien en disciplina dentro de nuestras congregaciones. Y lo primero es, como les había mencionado ya, sacar del contexto el texto bíblico, ¿sí? Tomamos ciertas cosas del texto, tomamos ciertos elementos del texto bíblico, tomamos ciertas situaciones del texto bíblico y las acomodamos a nuestros intereses personales o a nuestros intereses organizacionales de iglesia para justificar lo que estamos haciendo con las personas que son parte de nuestra congregación. Otra de las problemáticas que yo pude observar es que nos concentramos más en el castigo que en la restauración. Yo he visto lastimosamente y tuve el caso de una persona que literalmente se le había quitado todo. No se le permitió mantenerse en el Ministerio de la Alabanza, no podía ser director del Ministerio de la Alabanza, eh, se le puso una serie de parámetros, de pasos que tenía que seguir, que estaban más enfocados en este castigo, más que en el proceso de restaurarlo, de saber, bueno, ¿por qué hubo esta falla? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué cometió ese acto? ¿Qué es lo que lo llevó a caer quizás en este pecado? ¿Y qué cosas deberíamos incorporar en su dinámica de vida para que en un futuro esto que él hizo no se vuelva a repetir? Entonces,
Aquí es importante que nosotros podamos reflexionar sobre cómo estamos ejecutando nuestros procesos de disciplina desde el liderazgo, si es que eres líder, si es que eres pastor de una congregación, pero si eres parte de la congregación y te han colocado en un proceso de disciplina o conoces a alguien, a un amigo, un familiar que ha sido puesto en un proceso de disciplina, la importancia de poder comprender que la concentración o los esfuerzos no pueden estar direccionados a el castigo, sino a la restauración de la persona. Y más adelante voy a tratar de presentar una propuesta de trabajo para justamente solventar esta problemática que he observado a lo largo de mis años en el liderazgo, acompañando a varias personas y apoyando en varias iglesias locales aquí en la ciudad de Quito. Otro de los problemas es que exaltamos unos pecados y otros los minimizamos. Me he topado en congregaciones que generalmente el grupo etario que más disciplinado son los jóvenes. Generalmente son los jóvenes los que son mayoritariamente disciplinados. Y generalmente son las actitudes de los jóvenes las que mayor revuelo suelen causar, porque están en una etapa de descubrimiento. Justamente en nuestra charla anterior, la expositora nos mencionaba este elemento de estar en esta etapa de descubrimiento, de poder de alguna manera construir su identidad como hombres, como mujeres. Y de acuerdo a las estadísticas, el 70% de los jóvenes hasta los 19 años ya ha tenido algún tipo de práctica sexopenetrativa. Entonces, claro, cuando llegan jóvenes a nuestra congregación que nos dicen o que por alguna razón nos hemos enterado que están en estas prácticas, se arma todo un, como decimos aquí, un quilombo, se arma todo una cantidad de pensamientos, de discursos, ¿no? Los padres se alteran, el liderazgo se altera, porque consideramos que la actitud o esta inclinación que tienen los jóvenes hacia esta experimentación con su vida sexual es mucho más riesgosa, mucho más problemática. Y es así como nosotros tendemos mucho a veces a darle mayor importancia a los pecados sexuales que a otros pecados que pueden ser igual de dañinos y problemáticos en nuestras congregaciones. Entonces nosotros generalmente señalamos muchísimo al joven que fornicó, al adulto que adulteró, que engañó a su esposa, ¿no? Al adulto que se divorció, por ejemplo. Y esos pecados como que suelen tener mucho más peso, y quizás cuando nos topamos con personas que tienen una práctica de chismosear, ¿no? De utilizar el rumor como una herramienta cotidiana dentro de las congregaciones, es como que lo pasamos por alto. Y eso genera lastimosamente una discrepancia y un desequilibrio dentro de la congregación, porque comienzan a nacer estos comentarios de por qué lo que a mí me pasó y lo que yo hice sí es objeto de ser puesto en disciplina, y por qué lo que la otra persona hizo o por qué lo que el adulto hizo de chismosear, mentir o lo que sea, eso sí no es puesto en disciplina. Entonces, eso es uno de los problemas que yo he podido observar a lo largo de mis años en el acompañamiento pastoral. Otra dificultad, otra problemática es la dificultad para la resolución de conflictos. No tenemos pastores que estén capacitándose en la resolución de conflictos, y esto lo que genera es malos entendidos, una mala comunicación, y que la información se tergiverse y que cause un mayor daño a la persona que está en un proceso disciplinatorio. No hay un acompañamiento adecuado. Lastimosamente, en los casos de disciplina que he podido dar seguimiento, y no como un pastor interventor que acompaña directamente a la persona, sino más bien que la persona me llamó, pidió una consulta y me cuenta cómo fue su proceso. Me he podido dar cuenta que no hay un acompañamiento adecuado, porque generalmente lo que hacemos en las congregaciones es decir, ok, vas a estar en disciplina, te voy a colocar tantos meses o tanto tiempo en disciplina y listo, se acabó. No hay un ejercicio
adicional de reuniones semanales o quincenales para poder tratar temas, para poder de alguna manera discutir o reflexionar sobre aquellas cosas que llevaron a ese proceso de disciplina y cuáles son los objetivos o cuáles son las metas que la persona quiere alcanzar, siempre y cuando reconozca, obviamente, que hay una necesidad de entrar en este proceso. Porque si la persona, por más que nosotros le digamos, estás en disciplina y no reconoce la necesidad de poder ser instruido, enseñado, si no reconoce la importancia de este proceso para su vida, simplemente no vamos a poder alcanzar esas metas deseadas. Finalmente, otro de los problemas que pude observar es esta proyección eh, de venganza a la hora de procesar o de realizar una disciplina a otros, ¿no? Y es una venganza un tanto eh, inconsciente. Y lo digo porque me pasó a mí en un momento de mi vida en la que tuve conflictos con una persona de la congregación y claro, yo llegué y me quejé con el pastor y le dije, mira, esta persona me trató así, asado, cocinado, y yo esperaba que obviamente puedan llamarle la atención a esta persona porque era parte del equipo administrativo de la congregación. Y el pastor lo que me dijo fue, lo que tú estás buscando es venganza. Y yo me enojé muchísimo, porque ¿cómo es posible que me venga a decir que lo que yo quiero es venganza? Pero después, reflexionando y analizando un poco, sí había una intencionalidad de que la otra persona pague, viva o sienta el mismo dolor que yo sentí frente a la actitud que ella tuvo conmigo. Entonces, muchas veces nosotros, de una manera indirecta, estamos proyectando en nuestros procesos de disciplina nuestras frustraciones, nuestros dolores, nuestros asuntos no resueltos, porque creemos que como así nos hicieron a nosotros y seguimos vivos y no pasó nada, entonces de la misma manera yo debo actuar con el otro sin darnos cuenta que estamos perpetuando procesos violentos dentro de nuestras congregaciones. Entonces, una vez que hemos revisado un poco estas problemáticas, que no digo que son las únicas, hay muchísimas alrededor de este macro tema que es la disciplina en nuestras congregaciones, viene esta propuesta para una disciplina saludable en nuestras congregaciones. Y un tanto idealizando las cosas, he tratado de hacer este acróstico con la palabra amor, porque justamente creo que nuestros procesos de disciplina deben estar rodeados de amor. Entonces, he puesto esta palabra para que podamos utilizarla como una herramienta y acordarnos de cuáles son estas fases, estas etapas que debería tener nuestros procesos de disciplina, ¿no? El poder anticipar, el poder mentorear, el poder dar oportunidad y el poder restituir. Entonces, vamos aquí a tratar cada uno de estas fases de una manera un poco más detallada. En cuanto al tema de anticipar, yo creo muy importante, muy necesario el poder tener un plan de acción. Cuando yo tuve la materia de entrevista en la carrera de psicología, el profesor nos decía que para hacer una entrevista adecuada, una entrevista eh, a la persona que está pidiendo el acompañamiento psicológico, hay unas fases. Está la fase social, está la fase, el encuadre, está la fase de desarrollo, la entrevista propiamente dicha, y la fase de cierre. Entonces, así como dentro de este proceso en el área de psicología tenemos estas fases y cada fase es distinta para cada persona que asiste a consulta. Por ejemplo, yo tengo una muletilla en mi fase social. Yo siempre inicio preguntando sobre el clima. ¿Cómo está el clima por donde usted está? ¿Cómo está el clima donde usted estuvo? ¿Cómo estuvo el clima para llegar acá? Yo siempre utilizo esa pregunta introductoria para dar inicio a mi fase social cuando estoy haciendo una entrevista. Y a pesar de que yo tengo esto muy marcado, las respuestas suelen ser muy variadas y la forma en cómo se desarrolla esta fase social es diferente para cada encuentro, porque cada persona que viene a consulta es un mundo diferente. Entonces, con esto, ¿qué es lo que yo quiero decir? Si bien es cierto, debemos tener un plan de acción, también debemos tener
presente y tener plena conciencia de que este plan debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a las necesidades de cada persona que entra a un proceso de disciplina, o en todo caso, si yo soy el que está siendo disciplinado, ese proceso, ese plan debería ser lo suficientemente flexible como para ajustarse a mis necesidades, a mis metas espirituales, y no debería sentirse como que el pastor esté improvisando sobre la marcha. No debería sentirse como que el pastor está recién, como que en ese momento tratando de ver qué se hace. ¿Será que te pongo 6 meses en disciplina, un año? ¿Será que te dejo 4 meses nada más? No, deberíamos tener un plan de acción. Debería existir este plan de acción. ¿Por qué? Número uno, porque esto nos da un sentido de seguridad, de que tanto el joven como el adulto que pasen por un proceso de disciplina van a ser tratados de la misma manera. Tuve otro caso en donde una pareja de jóvenes, igual, parte del Ministerio Juvenil, eh, habían tenido relaciones, se embarazaron y fueron puestos en disciplina. Tiempo después se enteraron de que el hijo del pastor también había tenido relaciones con la novia de ese entonces. ¿Qué es lo que sucedió? Que esta primera pareja pues se sintió sumamente herida, porque ellos dijeron, ¿por qué a nosotros sí nos quitaron del ministerio y al hijo del pastor no le quitan del ministerio? ¿Por qué el hijo del pastor sigue en el ministerio? Entonces, tener un plan de acción, anticiparnos de este plan de acción, es saber que no importa quién sea el que comete la falta, va a entrar en este proceso y así damos por lo menos una sensación de justicia subjetiva, una sensación de que todos estamos pasando por ese proceso, todos estamos pasando por esos mismos lineamientos y que no hay excepción alguna de quién pasa y quién no pasa por esta situación, ¿sí? Esto que también nos lleva a que los líderes o los pastores interventores dentro del área de disciplina tengan que estar capacitados o deban ser capacitados o estén capacitados. Creo que hay una falencia muy alta en cuanto a la capacitación de líderes frente al acompañamiento en disciplina. Y una de las cosas que me he dado cuenta, por ejemplo, es que no nos capacitamos para hacer acompañamiento en duelo. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el duelo en todo esto? No se le ha muerto a la persona ningún familiar como para que hablemos del duelo. Y aquí es necesario entender que uno pasa por un duelo no solamente cuando pierde un ser querido, uno pasa por un duelo cuando pierde algo que es significativo para uno. Y en muchos casos, el ministerio tiene un significado importante para la persona. Y llegar y decirle, bueno, tú vas a dejar de liderar, vas a dejar de cantar, vas a dejar de tocar el instrumento, vas a dejar de participar en las actividades de los jóvenes, en campamentos, retiros, lo que sea, genera un duelo. Y aquí debemos nosotros capacitarnos para poder saber cómo acompañar a esta persona en este duelo, porque el duelo te va a llevar a que te cuestiones muchas cosas, a que entres en un proceso de negación, a que entres en un proceso de ira, a que experimentes esta emoción de la ira, a que trates de negociar contigo mismo, con los líderes, e incluso a negociar con Dios de, bueno, Señor, me has quitado el ministerio, reconozco que pequé, pero te prometo que no voy a volver a hacer lo mismo, te pido por favor que me devuelvas lo que me quitaste, dame una oportunidad, ayúdame a sentir que me has perdonado. Entramos en esta negociación y si ese líder no está capacitado para saber cuáles son las fases de este duelo, pues probablemente vamos a tener un acompañamiento deficiente. Y aquí vuelvo y repito, no solamente es hablar desde la perspectiva del liderazgo, sino también desde la perspectiva de nosotros como iglesia frente al hecho de, ok, ¿quién quiero que me capacite? ¿Cómo quiero o cuál es la persona que quiero que me capacite? Y aquí un poco haciendo un paralelismo, una analogía, si tuviera yo que someterme a una operación de corazón abierto, bueno, ¿quién es la persona que yo quiero que ejecute esa operación? Lo mismo deberíamos nosotros realizar, o ese mismo ejercicio de reflexión deberíamos nosotros realizarlo a la hora de cuestionar quién quiero yo que me acompañe en este proceso disciplinatorio. Y es de exigir a pastores y líderes capacitados en el tema no solamente de
cómo ejecutar la disciplina, sino en temas de duelo, en temas de aprendizaje, porque no es lo mismo cómo aprende un joven a cómo aprende un adulto. Entonces, este pastor interventor, este líder interventor en el área de disciplina, debería conocer procesos sobre pedagogía y andragogía, porque vuelvo y repito, no es lo mismo cómo aprende un niño, un joven de 17 años, a cómo aprende un adulto de 30 o 45 años. La forma de analizar, la forma de buscar esos recursos previos, la forma de comprender la situación, la forma de interpretar las circunstancias que están suscitándose alrededor de uno, son muy diferentes en cada etapa etaria, ¿sí? Y esto también es importante que los líderes pues podamos de alguna manera conocer los procesos de desarrollo de una persona. Porque yo a un joven de 17 años que está en una etapa de desarrollo específica no le voy a poder exigir cosas que quizás o procesos de reflexión que no estén acorde a su edad de desarrollo, y de la misma forma no voy a poder utilizar estrategias que quizás he utilizado con jóvenes, con adultos de 30 años, porque su etapa de desarrollo es muy diferente. Entonces aquí no solamente es cuestión de una capacitación desde lo teológico, sino abrir la oportunidad de una capacitación a nivel de otras disciplinas como la psicología, como la psicopedagogía, como el capacitarse en temas de educación para poder hacer estos acompañamientos más eficaces. Luego tenemos en este aspecto de la anticipación la salud integral, la importancia del cuidado al cuidador. Si tú eres un líder o un pastor interventor o eres un pastor que realiza procesos de disciplina, la importancia del autocuidado, de no solamente eh, ejecutar el proceso por ejecutarlo, sino el poder tú también tener ese espacio en donde puedas dialogar, en donde puedas de alguna manera discutir los casos que estás teniendo para ver la mejor acción a tomar. Y luego, finalmente, en este anticipar, tener un equipo de apoyo. Porque muchas veces colocamos, ¿no?, al joven en disciplina porque tuvo relaciones sexopenetrativas, y estamos en ese proceso de disciplina, pero resulta que esta persona, este joven, tuvo esta tendencia porque en el colegio está siendo acosado constantemente sobre su masculinidad, y él, para poder afianzar su masculinidad, trató de buscar este encuentro sexual con su novia. Entonces ya el problema no es la fornicación, el tema es que está siendo acosado dentro del colegio, y ahí quizás necesitamos psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos que puedan intervenir y desde sus campos de acción, desde sus campos de formación, apoyar y ayudar a este joven. Con la letra M propongo el tema de la mentoría. Muchas veces tenemos una mentoría muy deficiente en los procesos de disciplina. Y esto tiene que ver cuándo me voy o cuánto tiempo yo voy a tener reuniones. Muchas veces, vuelvo y repito, lo dije antes, colocamos a la persona en disciplina, le quitamos todo y ahí queda, pero no hacemos un plan de acción. Nos vamos a reunir una vez cada semana, una vez cada 15 días, una vez cada mes, y eso dependerá obviamente de cuánto tiempo yo haya tomado la decisión de que van a durar mis procesos de disciplina en mi congregación. Si van a durar 4 meses, 6 meses, un año, todo dependerá de esa planificación para saber cuánto tiempo y cada cuánto tiempo yo voy a reunirme con esta persona. ¿Qué vamos a estudiar en este proceso? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a instruir? Tuve 2 casos, uno de ellos un joven igual menor de edad que tuvo relaciones sexopenetrativas y me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Me siento sumamente mal. Me siento extremadamente mal porque siento que le fallé a Dios. Tuve ya relaciones con mi novia, con mi pareja, y me siento sumamente mal delante de Dios. Historia paralela, otro joven, hijo de pastores, igual conversando con él, me dijo, ¿sabes qué? Yo me siento mal porque mi novia no quiere seguir conmigo. Yo estoy viajando al extranjero y mi novia dijo que ya no quiere mantenerse en la relación y estoy preocupado porque ya no quiere estar más conmigo. Entonces, en estos 2 casos vemos que aunque el pecado es el mismo, la postura de ambos fue completamente diferente. Entonces, en el primer caso, quizás no tengo que topar mucho el tema del arrepentimiento, porque él ya está expresando este arrepentimiento. Él ya está diciendo, me siento mal delante de Dios, no logro conectarme con Dios,
no logro orarle, siento que le fallé a Dios. En el segundo caso, la persona estaba más concentrada en su relación y no había este elemento de creo que le fallé a Dios. No había este aspecto de no logro conectarme en oración, no me logro conectar en alabanza. Entonces, ahí probablemente lo que yo necesito es, dentro de mi plan de acción, incorporar el tema de estudiar sobre el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Cuál es la función del arrepentimiento en este proceso disciplinatorio? ¿Y cuál es la función del arrepentimiento delante de mi relación con Dios? Entonces, en esta mentoría yo necesito tener los temas que voy a topar con la persona, por ejemplo, vuelvo repito, qué es el arrepentimiento, qué es el pecado, qué es el perdón y qué es la restauración. Y quizás un tema por mes, estaría hablando de un proceso de 4 meses, 6 meses como máximo, para poder conseguir este objetivo de que la persona pueda ser restaurada. En esta mentoría creo que también es importante la fórmula LOA, que es poder motivar la lectura de la palabra de Dios, la oración y el ayuno. Hay una controversia muy grande con respecto al ayuno, sí, es verdad, pero yo generalmente apunto al tema del ayuno porque el ayuno trabaja en el instinto, trabaja con el instinto del hambre. Entonces, si yo logro de alguna manera controlar este instinto del hambre al ayunar y concentrarme en mi relación con Dios, probablemente voy a poder proyectar ese aprendizaje en otro tipo de instintos, por ejemplo, instintos sexuales, en donde no voy a necesitar o voy a poder decirle a mi cuerpo que no necesito de la pornografía, no necesito de encuentros sexuales casuales para poder vivir, para poder desarrollarme como persona. Entonces, yo creo que en este aspecto sí es importante el poder utilizar esta fórmula que les digo de motivar en el crecimiento de la persona la lectura de la palabra de Dios, la oración y el ayuno. Y obviamente que está muy relacionado y muy ligado al tema de la mentoría, que es el acompañar. Pero un acompañamiento no solamente de nombre, sino de algo palpable, de algo que la persona realmente pueda sentir al final de su proceso que ha sido acompañado, que hubo alguien al lado de él en todo tiempo para poder solventar las dudas, los cuestionamientos o para poder de alguna manera tranquilizarlo ante las frustraciones que muchas veces los procesos de disciplina generan en nosotros. Con esto quiero pasar a la parte O de nuestro acróstico con la oportunidad. Y cuando estamos en un proceso de disciplina, veíamos ya que el objetivo es la restauración. Y en esto tiene que ver con, debemos darle oportunidades de servicio. Si nosotros le hemos dicho a este joven que por estar en el Ministerio de Alabanza y que es un ministerio público en donde no podemos permitir que alguien que haya cometido tal o cual pecado siga dirigiendo la alabanza, pues en algún momento nosotros tenemos que darle la oportunidad de que vuelva a servir, de que vuelva nuevamente a ese proceso de conexión, porque recordemos que el servir a Dios no puede ser tomado como un castigo. El servir a Dios es esa muestra de esta conexión con este Padre que nos ha perdonado, que nos ha restituido, que ha mostrado gracia y misericordia. Entonces, como iglesia, como organización, necesitamos dar oportunidades de servicio, oportunidades de enmendar las cosas. A veces nuestros procesos de disciplina están relacionados al hecho de haber lastimado a alguien. Entonces necesitamos la oportunidad de enmendar las cosas cuando sea posible, siempre y cuando la persona afectada también esté en una madurez espiritual, emocional, para poder transitar también ese camino. Porque si no está y yo me acerco y hago una enmienda y eso hace que yo salga lastimado, entonces estamos obviamente incumpliendo el objetivo de esta restauración. Oportunidad de pedir perdón. Y no necesariamente pedir perdón a nivel público, sino quizás a la persona con la que se tuvo algún conflicto. Y la oportunidad de perdonar también. Porque muchas veces en nuestros procesos de disciplina nos sentimos un poco molestos o muy molestos porque de gana le contesto a esta persona, de gana le contesto a este líder, es que de gana lo mencioné o mi mamá de gana dijo lo que dijo o de gana mi mamá habló sobre este tema porque esto llevó a que me quiten esto y esto y esto. Entonces, también necesitamos dar la oportunidad de perdonar. Y como ustedes ven, esto es un proceso que requiere justamente de un acompañamiento.
Finalmente, con la letra R, el tema de restituye. Es importante que nuestros procesos de disciplina nos ayuden a levantarnos, a avanzar, a poder otorgar esa responsabilidad nuevamente si es que la perdimos, porque recordemos que restaurar tenía que ver con este restituir a esta persona en esta estima que antes tenía, y también el poder celebrar, porque el proceso de disciplina debe ser visto como un camino, una oportunidad de crecimiento personal. Lastimosamente hemos ejecutado procesos de disciplina muy controversiales, que hoy por hoy escuchar la palabra fue puesto en disciplina es tomado como algo negativo, es tomado como algo que la persona literalmente está en una situación deplorable. Y creo que debemos redefinir el tema de la disciplina en nuestras congregaciones y verlas como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de poder sacar la mejor versión de mí mismo frente a lo acontecido, frente al hecho que me llevó quizás de ese pecado o a esa situación de dolor. Entonces, creo que sí es necesario y sí es importante el que podamos nosotros reflexionar sobre lo que estamos buscando a nivel de disciplina en nuestras congregaciones. Vuelvo y repito, inicialmente este tema estaba destinado para poder hablarlo, discutirlo, reflexionarlo con líderes, pero creo que las cosas se han dado como para también poder reflexionar con la iglesia frente a qué debo esperar yo de mis líderes en un proceso de restauración. Y aquí quiero acotar algo, porque cuando estaba yo conversando con algunos colegas y les presentaba un poco la idea de lo que yo quería transmitir en esta charla, ellos me decían, o sea, ¿cómo tú puedes promover que el pecador cuestione el proceso de ese pastor que va a ejercer esa disciplina? Y venía a mí esta reflexión, ¿qué pasa si yo me enfermo y me acerco donde el médico y le digo, ¿sabe qué? Estoy mal, me siento mal, estoy enfermo. Y el médico dice, ok, vamos a hacer un tratamiento, vamos a hacer una serie de pasos, le voy a mandar una receta. Y yo le digo al médico, pero usted sí está capacitado para mandar esta receta, usted sí está capacitado para hacer este tratamiento. Imaginémonos que el médico en esta situación me responde, o sea, encima más, usted está enfermo y viene a cuestionarme a mí. Creo que si ustedes piensan de la misma manera que yo, podríamos estar de acuerdo en que suena descabellado que un médico nos responda de esa manera. Así de descabellado suena para mí, por ejemplo, cuando los pastores me dicen, o sea, el pecador me va a exigir a mí un proceso adecuado, un parámetro, un plan de acción, si es que estoy o no estoy capacitado. Y la respuesta es sí, porque el texto bíblico me dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La responsabilidad de guardar mi corazón es mía, no del pastor, no del líder. Entonces, sí, yo sé que cometí un error, yo sé que cometí una situación que debe ser puesta en disciplina, pero como mi responsabilidad guardar mi corazón, entonces sí, necesito saber si la persona tiene o no tiene experiencia. Porque si voy a aceptar entrar en este proceso disciplinatorio y la persona no tiene experiencia y voy a salir más lastimado, entonces probablemente lo más sano sea no entrar a este proceso. Y es bastante controversial y bastante duro lo que está diciendo, lo que estoy diciendo, pero es necesario el poder reflexionar frente a ese tipo de cosas. Porque a veces nos hemos acostumbrado a que el pastor dice y lo que dice es ley y pues ni modo, nos toca hacerlo. Y no es así. Podemos cuestionar las cosas. Es más, necesitamos cuestionarlas, porque es en el cuestionamiento en donde podemos generar nuevos procesos de aprendizaje. Entonces, ya para terminar, a manera de conclusión, y esto quizás hablando a los líderes que están viéndonos, si vas a disciplinar a alguien solo porque a ti te lo hicieron, mejor no lo hagas. Pero si vas a disciplinar a alguien para restaurarlo y conectarlo con Dios, adelante. El proceso de disciplina debe ser ese camino, ese puente que conecte a la persona lastimada, herida, conectarlo con nuestro Padre Celestial.
Eso creo que es todo. No sé cómo estoy con el tiempo, pero espero poder haber de alguna manera dado respuesta a algunas interrogantes frente a este tema. Y ahí están algunos datos para que nos puedan contactar frente al trabajo que hacemos como Catartizo. Muchas gracias, Juan Pablo. Estamos recibiendo algunas preguntas. Algunas de ellas creo que han sido respondidas como parte de la presentación. Sin embargo, sí me gustaría hacerlas como para puntualizar las respuestas que me parecen bastante interesante tomar en cuenta en estos espacios de disciplina. Mientras van llegando, voy a empezar. En consejería he tenido casos donde alguna persona disciplinada se queja de que otras personas que hicieron lo mismo no fueron disciplinados como él o como ella. La pregunta es, ¿cómo guardar el corazón de esta persona en estos temas de injusticia, injusticia entre comillas? Es una muy buena pregunta. Y así de buena, creo que difícil de responder. Porque, como digo, no tenemos procesos creados en nuestras congregaciones. No tenemos planes de acción ejecutados en nuestras congregaciones. Entonces, no tenemos este marco de guía que nos permita saber cómo deben entrar las personas que cometen ciertos pecados, ciertas situaciones, qué es lo que van a recibir, cuál va a ser el caminar con estas personas y cómo vamos a devolverlas hacia sus ministerios o hacia las actividades de esa restauración eh, que estamos intentando lograr. En este aspecto, frente a la pregunta de cómo guardar estos corazones, yo creo que es importante el aceptar que estamos siendo liderados por humanos. La Biblia nos dice claramente que el único buen pastor es Dios, es Jesús. Él dice, yo soy el buen pastor. Pensar que cualquier otro pastor es bueno eh, sería peligroso, creo yo. Entonces, en esta comprensión de entender que yo estoy siendo liderado también por humanos que fallan y que van a cometer errores, es poder decir, bueno, con esto que a mí me pasó, porque a la final al otro no lo pusieron en disciplina, está bien. Me causa ira, me causa enojo, me causa malestar, pero es la vida del otro. A mí me tocó vivir esto. Y esto que es lo que yo he vivido, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Puedo verlo como una oportunidad de crecimiento o lo voy a ver como una excusa para quejarme del pastor, del liderazgo, de los otros que no fueron puestos en disciplina, de lo injusta que es la vida, de lo malo que es Dios? ¿Cuál va a ser mi actitud frente a esta situación? ¿Voy a verlo como una oportunidad de crecimiento para mí? Porque recordemos que lo que dije antes, el texto bíblico me exige a mí guardar mi corazón. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, en este aspecto, ¿cuál va a ser mi actitud frente a esta situación? ¿Voy a usarlo como una plataforma para hacer o para desarrollar la mejor versión de mí mismo? ¿O lo voy a utilizar como una excusa para quejarme del liderazgo, de los pastores e incluso tomarlo como una excusa para pelearme con Dios? Eso creo con respecto a la respuesta a esta pregunta que hicieron. Muchas gracias. Me permito recordarles que estamos recibiendo las preguntas a través de los chats de las diferentes plataformas en las que se encuentran conectados. Por favor, lo pueden hacer a través de ese medio. La siguiente pregunta, creo que se respondió ya parte de la charla dada. Sin embargo, me gustaría que el expositor pueda darnos herramientas concretas frente a la misma. La pregunta es, ¿en qué tipo de temas deberíamos capacitarnos los líderes para acompañar? Muy buena pregunta. Si estamos desde una perspectiva de consejería, liderazgo o pastores que vamos a hacer intervención en temas de disciplina, deberíamos tener sólidos conocimientos de teología. Creo que es importante el tema bíblico. Lo dije ya, temas relacionados a el duelo, porque en estos procesos de disciplina estamos perdiendo algo. Perdemos reputación, perdemos muchas veces la imagen que teníamos como personas, ¿no? En el caso de los jóvenes que durante mucho tiempo me dediqué a la pastoral juvenil,
Estos jóvenes pierden esa idea de ser los niños consentidos, ser los niños buenos de papá y mamá, y los papás como que se despiertan a esta idea de que mi hijo está haciendo estas cosas con su vida en el área sexual, por ejemplo. Entonces pierden esta imagen, se pierde este aspecto, ¿no? Se pierde, como yo lo he mencionado, el tema de actividades en el ministerio, campamentos, se pierden amistades, se pierden relaciones, ¿no? Generalmente entre los jóvenes, cuando nos enteramos de que ha habido un tema de fornicación, las familias se pelean entre ellas, ¿no? Porque tu hijo hizo esto, es que tu hija por aquí, hay esta pérdida también de relaciones, de vínculos dentro de la congregación. Entonces creo que el pastor debe estar muy capacitado en temas de acompañamiento en duelo. Segundo, en temas relacionados al aprendizaje, porque el aprendizaje no solamente es recabar información, no es solamente decirle a la persona, apréndase Juan 3:16, Efesios 2:8-9, Apocalipsis 3:20, no solamente es eso. El aprendizaje está íntimamente relacionado al cambio de conducta. Yo puedo decir que hubo aprendizaje cuando mi conducta cambió. Si mi conducta no ha cambiado, entonces no se ha ejecutado un aprendizaje verdadero. ¿Sí? Lo que hemos hecho es simplemente incorporar información a ese banco de memoria de la persona, pero no se ha generado un aprendizaje. Entonces ahí creo que la persona, el pastor, el líder, debe estar capacitado en pedagogía, en andragogía, debe estar capacitado, eh, creo yo, que también en temas de psicología, para poder afrontar algunas situaciones con respecto a desbordamientos emocionales cuando la persona pasa por una situación muy fuerte frente a su proceso de disciplina. Y quizás aquellas cosas que no logro o no puedo capacitarme, por lo menos tener esa red de apoyo, ese equipo de profesionales como trabajadores sociales, abogados, psicólogos, psicopedagogos, que sumen al trabajo pastoral que yo estoy haciendo o al trabajo de liderazgo que yo estoy haciendo. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Si entiendo bien, dentro de lo propuesto se ha mencionado la importancia del trabajo interdisciplinario, quizás con profesionales de educación, psicología, pastoral, etcétera, en procesos de disciplina. Pero ¿qué tanto puede representar esto a las congregaciones en tema de recursos económicos o equipos de trabajo? Muy buena pregunta y creo que todo tiene que ver o parte de esto sí requiere eh, una inversión económica, pero creo que si logramos desarrollar un proceso de acompañamiento adecuado, las personas, la iglesia como tal, pueden acoplarse a este acompañamiento de una manera bastante favorable. En una congregación tuve la oportunidad de implementar el acompañamiento psicológico y yo hacía un acompañamiento pastoral, me topaba con ciertos casos que luego los derivaba al área de psicología y los psicólogos cobraban. Obviamente fue todo un ejercicio, todo un trabajo de buscar a psicólogos que quieran trabajar desde este pensamiento social. Y creo que nuestras congregaciones tienen varios psicólogos, tienen varios profesionales del área de la salud mental, varios trabajadores sociales, varios abogados que podrían sumarse a este equipo de profesionales y que podrían prestar sus servicios, quizás no tanto ad honorem, no recomendaría un trabajo ad honorem, pero sí a costos bastante asequibles. ¿Y por qué no un trabajo ad honorem? Porque eh, creo que la persona necesita invertir también en su propio proceso de restauración, de formación, de, de sanación, si cabe el término, ¿no? Me he topado a veces con situaciones en donde me dicen y me plantean situaciones muy complejas, ¿no? A nivel económico y uno dice, bueno, ok, vamos a iniciar este proceso de forma gratuita, pero no se involucran porque como no les cuesta, justamente no hay esta involucración en el proceso y dejan el proceso a medias. Entonces yo sí creo que podemos encontrar este grupo de personas que quieran apoyarnos quizás con un costo
más asequible. Y lo digo porque yo hice ese trabajo hace unos 2, 3 años atrás. Levantamos un grupo de psicólogos, llegamos a tener creo que 5 psicólogos, si mal no me equivoco, que se comprometieron a tener sus honorarios a un costo bastante asequible para personas de escasos recursos económicos, ¿no? Que tengan esta visión social. Creo que sí hay cómo. ¿Qué es lo que se necesita? Pues que los pastores puedan comenzar a buscar en la congregación y plantear esta propuesta dentro de las congregaciones para armar este equipo de profesionales que pueda atender de manera integral, no solamente la psicología, también tener médicos, odontólogos, psiquiatras. Creo que nosotros como iglesia tenemos un recurso muy grande a nivel humano y a nivel también de infraestructura. Eh, Nuestras aulas, por ejemplo, de las escuelas dominicales, bien podrían servir como espacios de encuentro para que el abogado, el trabajador social, el psicólogo, el psiquiatra puedan atender de manera presencial y a este bajo costo que menciono a aquellas personas que requieran de este acompañamiento. No sé si hay otra pregunta más. ¿Me escuchan ahí? Perdón, tuve algún inconveniente con mi equipo que se me alocó por aquí. Ok, para finalizar, más que una pregunta, es un comentario que me gustaría mucho también la opinión de nuestro expositor frente a ello. Esta persona nos menciona, he pasado por disciplina en mi iglesia y ha sido más una razón de ser avergonzado que de crecimiento. Realmente no creo que pueda volver, perdón, realmente no creo que pueda volver a congregarme porque he sido más señalado que ayudado. Opinión, comentario, sugerencia frente a esta Eh, mención, por favor. sí, es muy lamentable. Yo también he pasado por esos procesos en donde la disciplina a veces no cumple con estos requisitos de confidencialidad, porque debemos reconocer algo y es que debemos respetar la confidencialidad de la persona porque estamos tratando con seres humanos que debemos cuidar su integridad física, psicológica, espiritual y lastimosamente una de las costumbres que tenemos en las congregaciones es el hecho de señalar, de culpabilizar, el hecho de colocar sobre la persona más responsabilidad que quizás ayudarle a llevar la carga. Mi recomendación es el poder reconocer que no es la primera persona que ha pasado por este proceso, no será la última, poder buscar quizás un grupo de apoyo pastoral, un grupo de apoyo psicológico, en donde pueda tratar estas emociones, donde pueda tratar estos pensamientos, donde pueda de alguna manera hablar sobre su experiencia y de esta manera adquirir eh, herramientas, recursos que le ayuden a afrontar la situación. Y creo que una de las cosas que nos ayuda frente a esto es ayudar a otros, a compartir quizás este tema y decir, mira, creo que ahora he aprendido una nueva forma de mirar la disciplina en la iglesia y creo que debemos hacerlo así, o creo que deberías tú buscar esto en tus pastores, o hablar y decir, mira, si no te estás sintiendo bien, pues busquemos otro lado, otro espacio en donde podamos nosotros encontrar ese acompañamiento que necesitamos. Muchas veces las personas cargan consigo el tema de la culpa y es algo con lo que debemos trabajar. Entonces, en este aspecto es reconocer que este proceso doloroso que viví no necesariamente es mi culpa. Sí mi responsabilidad, pero no mi culpa. Y aquí con esta responsabilidad es qué voy a hacer con esto, qué decisiones voy a tomar, a quién voy a buscar que me ayude a salir de esta situación dolorosa. Eso. Agradecemos a Juan Pablo por esta exposición que nos invita a reflexionar sobre la disciplina con amor y restauración. Antes de despedirnos, queremos anunciarles que tendremos un próximo encuentro el 27 de diciembre de este año con el tema Violencia de género e ideología de género, la otra cara de la moneda. Un espacio para comprender y dialogar sobre una realidad que nos interpela como sociedad y como iglesia.
Gracias por acompañarnos. Desde Catartizo Acompañamiento Pastoral y Psicológico, les animamos a seguir construyendo comunidades más sanas, seguras y llenas de esperanza. Aprovechemos estos espacios para seguirnos capacitando. Hasta pronto. Hasta pronto.